El Virreinato del Río de la Plata se va a crear básicamente por tres razones. Una de ellas es la dificultad que tiene España de administrar un territorio tan vasto desde la capital del Virreinato del Perú, ¿sí?, hasta todo lo que implica hoy, todo lo que sería Sudamérica, incluyendo lo que hoy conocemos como Chile, Argentina y Uruguay. No contamos Brasil porque Brasil es de Portugal. Por otra parte, se encuentran con que existía el permanente peligro de posibles invasiones de otras potencias, por ejemplo Portugal, pero también Inglaterra, ¿sí? Ya se avecinaban barcos y sabemos que existía el contrabando, ya que España no permitía el comercio con otros países en ese momento. Entonces, para frenar el contrabando, España, bueno, justamente crea el Virreinato del Río de la Plata, y en este virreinato, bueno, su capital va a ser Buenos Aires, y a partir del puerto de Buenos Aires van a empezar a salir, después vamos a ver las reformas comerciales, van a empezar a salir barcos para comerciar directamente con España, ¿sí? Además de reformas administrativas, se reformaron algunas cuestiones en el ámbito militar. Por ejemplo, se reconstruyeron o se realizaron mejoras en algunas fortificaciones las cuales pertenecían a territorios estratégicos, ¿sí? Y también se procedió a la formación de un ejército regular y de las milicias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el ejército regular las personas cobran por su servicio y en las milicias no. Eran vecinos que tenían que instruirse militarmente para salir en defensa de su territorio en el caso de alguna invasión, pero no recibían paga por ello. Sin embargo, este servicio de milicia era obligatorio. Bueno, si se acuerdan y lo vieron en segundo, España respecto de América practicaba lo que se llama monopolio comercial, lo que quiere decir que solamente España podía comerciar con América, ¿sí? El resto existía, pero funcionaba en la ilegalidad o en el contrabando. Bien, en el sistema de flotas y galeones, que era el que España mantenía con sus colonias americanas, ahí les estoy compartiendo la pantalla para que veamos, este sistema funcionaba, ahí está, ahí quería llegar al mapita. Funcionaba de la siguiente manera. Las flechas rojas, para que vean, son los galeones, ¿sí? Que partían en agosto desde el puerto de Sevilla. Y las flechas verdes son los sistemas de flotas. Fíjense que es unidireccional, es decir, va de España hasta América y de América hasta España. Y como ven en los dibujitos, se llevaban, ¿sí?, varias materias primas. Luego el sistema funcionaba, ¿ven estas flechas violetas? Son las únicas rutas marítimas, después había rutas terrestres también, por las cuales, perdón, ahí está, se distribuían estos productos que se traían desde España. Es decir, bajo este sistema, España y América comerciaban juntas y a su vez América no podía comerciar con ningún otro país que no fuese España, ¿sí? Bueno, yo acá después si quieren leer les anoté qué son las flotas y qué son los galeones, como para que puedan chusmear un poco. Y me interesa recalcar esto. Bueno, los galeones eran un sistema de navíos, una armada de galeones, bla, bla, bla. Dice, fíjense, luego estos comerciantes trasladaban por tierra los productos adquiridos hasta Panamá, embarcándolos hacia el puerto del Callao, y de ahí los distribuían por todo el virreinato peruano. Desde allí también partía a lomo de burro hacia el Río de la Plata, encareciendo los productos que llegaban en mal estado además hasta un 600%. Es decir, gracias al monopolio, ¿sí? Cuando llegaban al Río de la Plata por todos los intermediarios que tenía este comercio, llegaban encarecidos, imagínense, 600 veces más caro de lo que salía el producto en sí. Además, bueno, por supuesto, para que este sistema funcione, solamente
Solamente desde puertos españoles autorizados podía salir la mercadería, tales como Sevilla y luego Cádiz. En una de las reformas que se establecen a partir de mediados del siglo XVIII, se traslada el puerto desde Sevilla hasta Cádiz, ¿sí? Bueno, dice, partían entre 1 o 2 veces al año y solo tenían la autorización de recalar en 3 puertos habilitados. Esto también es importante. Así como había puertos habilitados en España, había puertos habilitados en América. Es decir, ¿podían parar en cualquier puerto los barcos? No, solamente en los puertos habilitados. Todo esto va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Bueno, justamente los españoles, a partir de estas reformas que ya estuvimos viendo en el video anterior, creían que tenían que reactivar el comercio con América, ¿sí? Que una de las formas de recuperar y de aumentar sus ganancias eran, bueno, modificar el comercio, reactivarlo justamente para obtener mayores ganancias, ¿sí? Y las primeras reformas que van a establecer son a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Van a introducir medidas, pero que estas medidas lamentablemente no logran ni incrementar el comercio ni frenar el contrabando. Hasta 1778, fines ya, fíjense, del siglo XVIII, donde establecen el reglamento y aranceles para el comercio libre de España e Indias. No necesariamente esta palabra o estas dos palabras, comercio libre, quiere decir que van a abrir el comercio en su totalidad. No, 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 no. Justamente porque no anula el monopolio ni abre las colonias al comercio extranjero. O sea, que el monopolio comercial, aún para fines del siglo XVIII y a pesar de las medidas que ya se habían empezado a implementar, sigue existiendo el monopolio comercial. Pero sí lo que logra este reglamento es abrir nuevos puertos para el comercio, tanto en España como en América, y crear consulados de comercio, ¿sí? Para defender los intereses de los agentes vinculados al comercio colonial. Bien, los puertos de Buenos Aires y Montevideo, yo acá les puse atenti porque luego el puerto de Buenos Aires va a tener mucha importancia en el proceso que viene más adelante. Estos dos puertos van a tener importancia, van a crecer en importancia paulatinamente, ¿sí? En 1795 y 97, cuando la corona española autoriza el comercio con otras colonias, primero con otras colonias y luego con países neutrales. ¿Pero por qué España se da cuenta de que tiene que abrir el comercio? Bueno, además de favorecer el abastecimiento en las colonias, justamente lo hace por la dinámica del sistema colonial. ¿Sí? Estas, además de que ya nombramos los metales que España seguía extrayendo desde América, había economías regionales con productos pujantes, el azúcar, el tabaco, los cueros de Buenos Aires, ¿sí? Eran productos que estaban empezando a tener mucha importancia. Entonces, abriendo el comercio, España podía beneficiarse de esos productos y obtener ganancias de ese comercio. Pero ¿qué pasa en América cuando estos productos empiezan a salir cada vez más? Bueno, sí, hay mejoras. En algunas zonas todavía prevalecía el latifundio. ¿Qué es el latifundio? El latifundio es una unidad productiva gigante, ¿sí? En donde se produce la misma, digamos, se siembra y se cosecha la misma, la misma semilla, el mismo producto, ¿sí? La misma cosecha. Pero aún así, paulatinamente, de a poquito, despacito, se empiezan a diversificar los cultivos. Cuando digo diversificar, digo que no solamente se va a empezar no solamente se va a cultivar una sola cosa, sino que de a poquito, ¿sí? Se empiezan a establecer mejoras, por ejemplo, en la rotación de cultivos. Otra de las consecuencias que tuvo esta política comercial nueva que van a tener los Borbones es que la ganadería alcanza gran desarrollo, sobre todo en la llanura pampeana, y también anoté ahí atenti, porque esto va a ser importante para los contenidos que vienen, ¿sí? Y la carita, pero ¿por qué esa carita? Bueno, el papel de América va a seguir siendo el mismo. América va a seguir siendo la que consuma manufacturas españolas y produce materias primas. Es decir, si bien el comercio se abre y no va a ser solamente con España, América lo que hace es
mandar materia prima y recibir productos hechos con esa materia prima, que es propia de América, pero por supuesto muchísimo, muchísimo más cara. Bien, ¿qué más? También hubo reformas al sistema fiscal. Cuando digo al sistema fiscal, me refiero a la recaudación, sí a los impuestos. ¿Para qué hubo reformas en el sistema fiscal? Para aumentar la recaudación, pero también para controlar monopolio de productos. Es decir, España se quería asegurar de que lo que era España siga siendo España. Supónganse que España producía mesas, por decir algo. Bueno, justamente con la política impositiva, España va a proteger su industria, ¿sí? En detrimento de otras, ¿sí? Va a proteger su industria de mesas, por decir algo, por ejemplo, cobrándole impuestos más caros a los demás países que hagan mesas, por decir algo, ¿sí? Por poner un ejemplo concreto. Entonces, aumentan los impuestos, es decir, los impuestos van a ser más caros, y hay objetos o productos que no pagaban impuestos que ahora van a empezar a pagar. Por supuesto, todos estos impuestos van a ir a parar a las arcas de la corona, ¿sí? Es decir, al bolsillo del rey, para decirlo más sencillo. Y también, para reformular este sistema fiscal, se van a crear aduanas también. Acá les anoté atenti porque la aduana bonaerense después va a ser clave. La aduana es una oficina donde se recauda, básicamente, ¿sí? Pero esa recaudación tengan en cuenta que siempre va a ir a parar a arcas de la corona, ¿ok? Bien. Finalizo. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Me las van a decir ustedes. Pero sí me adelanto a decirles que como, bueno, si se acuerdan, en la época colonial las personas se dividían por castas. Es decir, en la escala social lo que dividía a las personas entre sí era, entre otras cosas, el color de piel. ¿Sí? No era lo mismo ser de un pueblo originario que ser criollo, que ser español o que ser africano, descendiente africano. ¿Sí? Pero además, el lugar de nacimiento va a empezar a importar un montón a partir de las reformas borbónicas. Es por ello que quiero que cuando lean analicen entonces las consecuencias de estas reformas, pero ya les adelanto que va a empezar a haber rivalidades, por eso digo el lugar de nacimiento. Sí, los españoles van a cobrar otra importancia acá en América a partir de estas reformas, cosa que va a molestar un montón a los criollos que van a empezar a perder esa posibilidad de acceder al poder que tenían. Espero que les haya gustado el video, les haya servido y bueno, y nos vemos en el próximo.